Estamos en contacto a esta hora con Claudio Castillo, académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por acompañarnos. Buen día, buenas tardes ya. Hola Gonzalo, muy buenas tardes. A ver, ¿qué te parece la evolución del coronavirus en el país? Según los datos que entrega el ministro de Salud hace poquitos minutos, la situación va mejorando, son 2 días consecutivos, menos de 2.000 nuevos casos. Afortunadamente la cifra de fallecidos también va en descenso, lo mismo la ocupación de las unidades intensivas. ¿Cómo lo ves? Yo creo, Gonzalo, que hay que distinguir porque tal vez estábamos acostumbrados a números muy altos de nuevos casos, de ocupación y por lo tanto estas cifras nos parecen muy positivas. Por cierto, y es objetivo que hay una baja en el número de nuevos casos. Sin embargo, estamos peri 2.000 casos todos los días, alrededor de 2.000 casos diarios, que sigue siendo mucho. Hoy día se alerta en España que tiene más del doble la población de nosotros, por 1.130 casos nuevos. Entonces, tal vez nos hemos acostumbrado a un número muy elevado de casos, pero sigue siendo muy alto, 1.700 y fracción. Además se está concentrando en ciertas regiones, hay un aumento importante en el norte del país, en Arica, en Tarapacá, lo que está pasando en Atacama y también la región de Coquimbo. Es decir, ha migrado el foco del virus hacia otras regiones. Por lo tanto, lo último que plantea el ministro es muy relevante. No hay que bajar la guardia porque no hemos superado el virus. Efectivamente estamos lejos de lo que ocurrió en junio cuando tuvimos el pic de nuevos casos, que fue el 11 de junio, que tuvimos más de 7.000 nuevos casos, pero seguimos estando cerca de los 2.000, lo que es preocupante. Claudio, cuando tú dices no hay que bajar las manos en este combate, ¿verdad? En esta situación, ¿se está bajando la guardia cuando se abre a transición en estas 9 comunas? Sí, totalmente. Totalmente, porque la señal es muy ambigua. En términos de, primero, los datos con los que se toma la decisión no se han publicado. O sea, no sabemos cuál es la tasa de contagiosidad, el R comunal, no sabemos cuál es el nivel de trazabilidad detallado por comuna, cuál es la tasa de positividad por las comunas. Por lo tanto, hacemos un acto de fe en que las autoridades están tomando decisiones con información que no comparten. No basta, por ejemplo, el ministro hace bastante hincapié ya prácticamente todos los días en que los niveles de positividad nacionales son muy bajos. Hoy día lo decía, tenemos una positividad muy baja. De los 17.130 PCR hechos ayer, 11% de positividad. Claro, pero la recomendación de la OMS es empezar la transición después de un 5. Por lo tanto, es mucho más laxo este umbral que se ha definido para el país en relación al que definió la propia Organización Mundial de la Salud. Acá está puesto, en el caso del plan chileno, para que cuando pasemos a la fase avanzada sea menor del 5% de positividad cuando la OMS lo recomendaba para iniciar los procesos. Entonces, ahí tenemos una diferencia porque el ministro dice, se están cumpliendo los indicadores que pusimos, pero los umbrales es lo que no están de acuerdo los expertos. El mismo consejo asesor que hoy día le plantea formalmente al ministerio que revise los umbrales, que publique la información, que incluso incorpore nuevos indicadores porque el riesgo de rebrotes o de aumentar los contagios es muy alto. Y Gonzalo, si me apuras un poquito, hay un estudio muy interesante publicado hoy de la Universidad de Chile y Stanford respecto del efecto de la movilidad, que plantea que una disminución de 10% de movilidad disminuye en un 25% los nuevos casos. Si uno lo mira al revés, ¿qué significa? Que un aumento de la movilidad puede implicar un aumento porcentual importante también de nuevos casos. Y ahí es donde tenemos que poner el foco, porque si al día de ayer, el primer día del fase de transición, hay comunas en que aumenta casi un 30% la movilidad, significa que los casos pueden aumentar exponencialmente. O sea, ¿usted cree que es seguro que en un par de semanas más o a mediados de agosto, como señalan otros expertos, vamos a tener un rebrote? Y ese rebrote, si es así, ¿cuán importante puede llegar a ser? Va a depender del comportamiento de las personas, porque, y tomando la analogía del subsecretario Zúñiga, Perdón, cuando él decía... un segundo, detengámonos ahí, que a mí me parece que es súper pertinente otra pregunta más. ¿Sí? ¿Estaremos aprendiendo a convivir con el virus? ¿Y no será también que tal vez debemos intentar hacerlo?
Es lo que va a tener que ocurrir. Estamos todavía nosotros en la fase aguda, en la cual tenemos más del 230% de ocupación de camas críticas respecto del basal. Por lo tanto, un aumento considerable en la demanda todavía puede producir un colapso del sistema sanitario. Por lo tanto, estamos en la fase aguda. Sin embargo, en la fase ya cuando entremos a la nueva realidad, vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con estas medidas permanentes de uso de mascarilla, distancia física, lavado de manos, evitar aglomeraciones, reuniones sociales con menor cantidad de personas. Claudio, Sí. dentro de las nuevas medidas que se están tomando, no solamente por parte del gobierno, sino que también acompañados de algunos municipios que tienen también las herramientas, a veces los recursos para hacer estas cosas, se está haciendo toma de muestras de PCR gratuitas, aleatorias, en esquinas. Por ejemplo, esta mañana lo vimos en Las Condes. ¿Te parece que es un buen mecanismo? ¿Es un buen mecanismo hacer estos PCR en una esquina de manera aleatoria? ¿Tiene un buen efecto? En Corea fue muy efectivo. En Corea partieron con una política de PCR generalizado, cualquier persona se lo tomaba y le llegaba el resultado a su celular. Y de esa manera pudieron contener el virus y la propagación. Es importante porque como muchas personas no desarrollan los síntomas, la mayoría, se habla del 75% de las personas que tienen el virus no van a desarrollar síntomas, que lo sepan y que puedan tomar las medidas de aislamiento y precaución es muy positivo para cortar la transmisión. De ahí que es tan importante testear, trazar y aislar. Esto además de hacerlo, ¿verdad?, en las zonas donde haya foco de contagio. La idea es hacer las mediciones de ambas maneras, ¿no? Es lo más costo efectivo. De lo contrario, si uno va a tomar muestra a un lugar donde lo más probable es que salgan negativos, no es costo efectivo el gasto. Entonces, si uno lo mira de la perspectiva de la costo efectividad de la intervención, es mejor hacerlo en lugares donde hay un mayor nivel de positividad, donde hay mayores riesgos, donde hay mayor uso de transporte público, que es el factor acelerador de los contagios, por ejemplo. Sí. Lo otro, se ha hecho mucho hincapié por parte de las autoridades hoy día teníamos a la ministra de Transportes en el reporte señalando que, bueno, la inmensa mayoría de la gente está tomando sus precauciones personales en el transporte público, o sea, respeta el distanciamiento, se pone su mascarilla, es lo que han podido observar sobre todo en este paso de transición. Pese a ello, ¿nos protegen esas medidas dentro del transporte público por sus características físicas? ¿El espacio, la distancia, la mascarilla es suficiente? Lamentablemente, en el caso del transporte público, una de las principales medidas, que es la distancia física, no se puede cumplir, dado la estructura del propio transporte y que no está regulado, por ejemplo, un aforo máximo. No es que los buses tienen que circular con la mitad de los pasajeros, como sí se reguló en Europa, por ejemplo. Por lo tanto, la mascarilla, el lavado de manos son medidas que pueden ayudar a contener la propagación, pero obviamente las personas que pasan más minutos arriba del transporte público tienen mayor riesgo de contagio. O sea, para usted sigue siendo el transporte público un foco de contagio. Es un factor acelerador, está demostrado que es un factor acelerador de contagio. Se entiende. Bien, Claudio Castillo, muchísimas gracias por acompañarnos en el canal 24 Horas.